Abro los ojos y lo primero que veo son mis propias manos. Pero algo no cuadra, porque esas uñas están larguísimas y afiladas como si fueran de otra persona. El cuarto tampoco es el mío. Antes de que pueda procesar nada, la puerta se abre de golpe y una voz de chica grita por todo el pasillo que Yakun por fin despertó. En cuestión de segundos tengo a un montón de chicas rodeando la cama, todas mirándome con una mezcla rarísima de preocupación y emoción total. Una se pone roja y dice que estuvo sufriendo porque no despertaba. Otra le tira carrilla, diciendo que están todas pegadísimas a Yakun. Y ahí es cuando todo me golpea de una vez. Me acuerdo de estas chicas, pero no de este cuarto tan tranquilo, sino de un trono oscuro y de otro nombre, Hakur, el rey demonio, el que se sentó en ese trono por miles de años, el que nunca perdió una batalla y aplastó a cientos de héroes que se atrevieron a desafiarlo. Durante siglos hubo una guerra brutal entre los demonios y los humanos, tan sangrienta que los hombres prácticamente desaparecieron y el mundo humano terminó siendo casi puro mujeres. La humanidad estaba al borde de la extinción, pero juntaron toda la fuerza que les quedaba para un último intento, y así llegaron hasta mí, acorralando al rey demonio en su propio castillo. Una nueva generación de heroínas, un grupo de mujeres con un poder que superaba incluso al mío, se plantó frente a mí. Su líder me dijo que yo era el enemigo final de sus vidas, y que con un golpe más de espada todo terminaría, pero antes de atacar me pidió algo que no me esperaba. Quería ver mi verdadero rostro. Las demás la apoyaron enseguida. Dijeron que llevaba miles de años sin mostrar su cara, y que al menos querían verla una última vez. Una sacó un arco y amenazó con dispararme hasta romper la máscara si no me la quitaba por las buenas. Otra, ardiendo en ganas de venganza, dijo que quería partirle la cara al responsable de que su vida entera fuera puro combate. Todas querían ver la cara de su enemigo definitivo, así que terminé aceptando, pensando que total, era mi última función. Mientras llevaba la mano a la máscara pensé que ni yo recordaba cuánto tiempo llevaba sin quitármela, ni siquiera me acordaba de mi propia cara. Cuando por fin la saqué me pregunté si de verdad era ese tipo de pelo plateado sonriendo como idiota. Qué patético. Con la máscara fuera vi sus caras de shock total, y les pregunté qué les sorprendía tanto, si era porque soy inmortal y me veo joven aunque llevo viviendo un montón más de años que ellas. Se quedaron mudas y una tartamudeó preguntando si era, o sea, un hombre. Yo, con toda la confianza del mundo, abrí los brazos y les pregunté si estaban contentas. 5 valquirias fuertes y hermosas frente a mí. Las heroínas que venían preparadas para la batalla final del mundo se quedaron completamente en shock, rojas como tomate, tartamudeando que ellas, pero, hermosas. Yo estaba medio confundido con esa reacción, si solo les había hecho un cumplido, pero ahí caí en cuenta. Claro, después de siglos de guerra los hombres casi habían desaparecido del mundo humano, así que estas chicas prácticamente no habían tenido contacto con ninguno. Visto así, hasta me dieron un poco de lástima. No hay nada que hacer, les dije, es simplemente un hecho. Y lo digo yo que llevo miles de años viendo humanos de todo tipo, así que pueden estar orgullosas de lo hermosas que son. Y como quería rematar con estilo, agregué con una sonrisa tranquila, lo que pensé serían mis últimas palabras, que si yo hubiera ganado, habría sido una pena enterrar cuerpos tan hermosos, que lamentaba no poder ver qué mundo iban a construir, que probablemente las habría poseído para hacerlas mías, pero que ya no iba a poder ser, así que les deseaba que fueran felices como mujeres en el mundo que venía. Para mi sorpresa total, la líder de las heroínas se desplomó de golpe con cara de no creerse nada. Le pregunté si estaba bien, y ella soltó un grito que se escuchó hasta el otro continente diciendo que le acababan de proponer matrimonio. Un momento, yo no dije eso, pero ya era tarde. Las demás también empezaron a derretirse. Una dijo que si un tipo tan guapo la cortejaba era imposible resistirse. Otra soltó que no podía creer que existiera un hombre tan maravilloso, que después de todo, sí había hombres con buen gusto por ahí. En un segundo abandonaron su misión entera y dejaron de verme como el enemigo para verme como su premio. Dijeron a coro que ahora iban a protegerme, que no había otra opción más que casarse. De repente me tenían completamente rodeado. Se ponían a discutir entre ellas, que estaban demasiado pegadas a Yakun, que Yakun es mío. Y la líder terminó anunciando que la batalla había terminado, que iban a decir que el rey demonio había muerto, y que se me llevaban con ellas, y que ya después verían quién se quedaba con el puesto de esposo. Antes de que pudiera protestar ya me estaban amarrando. Esto era una pesadilla. Les grité que qué estaban haciendo, pero no me escuchaban. Yo pensaba, esperen, se supone que ya fui derrotado.
Como general vencido esto debería terminar en una caída honorable, así que les pedí que por favor me mataran, que no me llevaran, pero ellas seguían amarrándome tan contentas. Como la muerte honorable ya no estaba en el menú, solo me quedaba una opción. Si de todos modos iba a terminar así de miserable, prefería autodestruirme con lo último de mi magia. Las cuerdas se rompieron, y una energía destructiva empezó a rodearme. Las heroínas entraron en pánico gritando que el cuerpo de Jakun se estaba llenando de poder mágico destructivo, que no me fuera a autodestruir de verdad. Una gritó que el origen de ese poder venía del cuerno, y justo cuando lanzaban un hechizo para inmovilizarme, la líder Shiny se lanzó al frente con su espada, no para matarme sino para desarmarme, y con un golpe potente me partió el cuerno. Todo se volvió negro después de ese crujido horrible. Después me enteré de que la propia Shiny se preguntaba si había calculado mal la fuerza del golpe, pero las demás no perdieron tiempo pensando en eso. Decidieron que sin el cuerno ya no me iba a quedar magia suficiente para autodestruirme. Mientras yo seguía tirado ahí sin poder moverme, la arquera Lovely tuvo lo que ellas llamaron una idea brillante para asegurarse de que me sometiera del todo, y esa idea fue simplemente romperme también el otro cuerno. Esa fue la última vez que vi mi castillo. La siguiente vez que abrí los ojos me di cuenta de que había fallado en morir. El cuarto era completamente distinto, y afuera había un paisaje que jamás había visto en mi vida. Pregunté dónde estaba y qué planeaban hacer conmigo, mirando directo a Shiny. Ella solo sonrió, y me preguntó si me gustaba, que era un lugar bonito y tranquilo. Me explicó que hubiera sido un problema que yo regresara de inmediato al castillo del Rey Demonio, así que me trajeron hasta aquí, y encima, sonrojada, agregó que le haría muy feliz que la llamara por su nombre, Shiny. Antes de que pudiera procesar eso, las demás entraron de golpe, molestas porque Shiny se les había adelantado, y empezaron a presentarse rapidísimo, cada una reclamando su parte de mí. Lovely, la arquera, dijo que si antes apuntaba a mi cuerpo ahora iba a apuntarle a mi corazón. Debius, la peleadora ruda, soltó que un hombre fuerte necesita una mujer fuerte. La callada, Kiru, solo dijo que siempre me está vigilando. Y por último Anest, la maga, anunció que con todo el poder mágico que había cultivado, iba a servirme como mi esposa legítima. Fue justo en ese momento, rodeado de estas 5 mujeres completamente obsesionadas, que sentí un arrepentimiento profundo. Tal vez por primera vez en miles de años de vida me arrepentí de mis propias palabras. Los ojos de Shiny brillaban con una pasión que daba miedo, mientras juraba que se iba a asegurar de que yo pasara el resto de mi vida con mi persona amada, en esa casa. Al parecer terminé llamando la atención de unas humanas terribles, y con eso, arrancaron mis días de sufrimiento como rey demonio caído. Todavía tratando de asimilar mi nueva realidad, escuché a Shiny anunciarle a las demás, bien contenta, que desde ese día Jakun iba a vivir con todas ellas. Hasta se atrevió a decir que hubiera preferido quedarse a solas conmigo, pero que las demás eran demasiado insistentes. Yo no podía aceptar semejante locura. O sea, ¿cómo iban a querer vivir con el líder enemigo contra el que acababan de pelear por el destino del mundo? Están todas mal de la cabeza. Tenía que escapar de ahí lo antes posible. Aprovechando que estaban distraídas discutiendo entre ellas, vi mi oportunidad. Pensé que aunque ya había perdido mi poder mágico, al menos todavía podía correr, y con tantos árboles y rocas, alrededor de la mansión seguro, encontraba dónde esconderme. Esta era mi oportunidad, así que murmuré un adiós a las valquirias, y salí disparado hacia la salida más cercana. Pero apenas di unos pasos una voz tranquila ordenó que me sentara, y al instante mi cuerpo se estrelló contra el piso completamente en contra de mi voluntad. De mi propia boca salieron las palabras a la orden, sin que yo tuviera ningún control sobre lo que estaba pasando. Me quedé viendo horrorizado cómo mi cuerpo hacía cosas totalmente separadas de mi voluntad, mientras Shiny se reía diciendo que no puede bajar la guardia ni un segundo. Fue ahí cuando la maga Anest reveló la verdad espantosa. Dijo que había sido buena idea implantarme cierto objeto, la joya de la servidumbre eterna, el objeto más coercitivo entre todas las joyas de hechicería que existían, una que le habían quitado al rey dragón de fuego, justo antes de entrar a mi castillo. Aunque su poder no estaba completo, pensaron que serviría como un buen seguro. Su efecto sella cualquier acción en contra de ellas, desde rebelarme hasta quitarme la vida, y como acababa de comprobar en carne propia, funcionaba perfecto. Lovely agregó que le parecía brillante que hubieran logrado derrotarme sin ni siquiera lastimarme los ojos. Ya que mi intento de escape había dejado de ser un secreto, decidieron mostrarme exactamente qué tan sin esperanza estaba mi situación. Kiru, la callada, usó su magia espacio-temporal para mostrarme dónde estaba, y
y resulta que me encontraba en el lado exacto opuesto del mundo respecto a mi castillo, en el borde de un continente perdido, un lugar al que ella podía llegar en un parpadeo, pero que para mí era la peor ubicación posible. Era un país en desarrollo, con poca población, sin alianzas con ninguna potencia importante, y para rematar habían levantado una barrera mágica alrededor. El lugar perfecto para aislar a alguien. Justo cuando la desesperación por mi encierro empezaba a hundirme, se me vino a la cabeza una pregunta más urgente. ¿Qué había pasado con la guerra? Me explicaron que la versión oficial es que el gran rey demonio fue derrotado y las heroínas ganaron, pero que las 5 heroínas más destacadas y el rey demonio están desaparecidos. Gruñí que eso no tenía sentido, que el mundo jamás toleraría que el gran rey demonio siguiera vivo. Shiny entonces montó todo un numerito explicando la historia que se habían inventado, que en el momento exacto en que nuestros ataques finales chocaron hubo un destello misterioso y ambos bandos desaparecieron. Esa era la versión que habían acordado entre los líderes de los 2 ejércitos. Con los líderes de ambos bandos desaparecidos, todo el mundo estaba tan ocupado buscándolos que se olvidaron de todo lo demás, dejando el resultado de la guerra completamente en el aire. Shiny trató de justificar semejante locura contándome un dilema que habían enfrentado. Dijo que uno de mis propios generales había tenido una preocupación rara, que advirtió que los humanos le temen al poder inmenso, y que si derrotaban al gran rey demonio, el mundo entraría en una nueva era de caos donde los humanos empezarían a perseguirse entre ellos mismos, viéndose unos a otros como una amenaza peor que el propio rey demonio. Razonó que antes de que las heroínas fueran señaladas como el mal de la humanidad, era mejor simplemente reportarlas como desaparecidas. Pero el clavo final fue que mis propias palabras las convencieron, confesó ella mirando mi cara de asco total, y agregó que más que convertirse en heroínas o quedarse con la fama, encontrar al hombre que aman era lo más importante para ellas. Yo trataba de entenderlo, pero no podía procesarlo del todo. Estas chicas que apenas eran más que niñas ahora me tenían completamente rodeado, con una obsesión que se notaba a leguas. Una propuso que ya que nadie pasaba por ahí fueran a coquetear al jardín. Otra respondió al instante que acababa de despertar, que debía tener hambre, que iba a cocinar hasta que quedara lleno hasta reventar. No paraban, discutían cómo usar el poder de la joya para llevarme a caminar, o hasta inyectarle su propia magia para reforzar su control sobre mí. Y mientras se peleaban por quién se bañaría conmigo entendí que la barrera mágica se extendía mucho más allá del jardín. Era imposible escapar. Tenía que encontrar la forma. Tenía que pensar. Pero mi pánico se notaba demasiado. Una de ellas se dio cuenta de mi mirada nerviosa y me dijo que tenía cara de estar planeando escaparme otra vez. Que si seguía pensando esas tonterías se iba a enojar de verdad en serio. La maga agregó fríamente que era un poco terco, que aún así hacía falta domarlo un poco. Fue en ese momento que una resignación oscura me cayó encima. No me quedaba otra opción más que vivir junto a mi némesis, las heroínas. No, esperen, era verdad, ya que las cosas habían llegado hasta aquí. Una sonrisa torcida se me dibujó en la cara mientras empezaba a reírme por dentro. Qué ingenuas eran estas chicas. Las 5 personas encargadas de la esperanza del mundo entero resultaron ser un montón de chicas con el cerebro derretido, cayendo tan fácil con palabras que ni siquiera eran sinceras. Mi vieja vida se terminó, pero mi nueva vida no vale más que eso, y ahí decidí cuál sería mi mejor estrategia. Iba a destrozar por completo esa obsesión que sentían por mí y decepcionarlas a todas. Me juré a mí mismo que yo, que llevaba miles de años conquistando incontables bellezas tanto del mundo humano como del demoníaco, no me iba a dejar mover por unas simples chicas jóvenes como ellas. Si no podía invocar demonios ni matarme yo mismo, mi única opción era manipularlas para que ellas mismas terminaran matándome. Nunca había hecho algo tan indirecto en mi vida, pero aunque fuera puro cuento, iba a ser la manera más efectiva de romperlas por dentro, y con una expresión de maldad pura empecé mi actuación soltando la primera mentira. Decidí ir con todo con la mentira, así que empecé a inventar un montón de historias absurdas. Dije que siempre tomaba a las mujeres a la fuerza, que las hacía gritar sin parar, que abusaba de ellas, las volvía locas, y las quebraba solo por diversión, convirtiéndolas en muñecas de carne para mí. Me fui acercando bien cerca de ellas solo para disfrutar la cara de shock que iban a poner. Les dije que en el mundo humano existe ese dicho de que un amor de 100 años puede enfriarse en un instante, y que yo acababa de apagar ese amor justo en ese momento. Así que les pedí que soltaran toda la rabia y las ganas de matarme encima de mí. Pensé, listo, ahora sí va a funcionar. Pero la reacción de ellas fue totalmente opuesta a lo que yo esperaba. El shock en sus caras se fue transformando en una emoción sonrojada y rara.
Una de ellas susurró, súper emocionada, que eso era exactamente lo que quería escuchar. Otra preguntó, completamente derretida, ¿cómo había llegado yo a esa conclusión? Me miraron con los ojos brillando como estrellas y preguntaron todas juntas si me gustaba tanto el sexo. Mi confesión inventada, que se suponía que iba a ser aterradora, tuvo el efecto exactamente contrario al que yo quería. Shiny gritó que aquello era simplemente demasiado ideal, y prácticamente se me tiró encima. Devious agregó sin aliento que nunca había visto, en todo el mundo actual, a un hombre con un apetito sexual tan voraz. Antes de que pudiera ni gritar ya se estaban quitando la ropa. Vamos a empezar rápido con esto, dijo la maga con una sonrisa siniestra. Entré en pánico total. Una de ellas, ya solo en ropa interior, dijo con voz melosa que no se podía dejar escapar a un hombre tan guapo y sexy así como así, que viniera de una vez y la abrazara, y después la rompiera a ella también. Estas chicas ya estaban locas de una manera que ni yo entendía, mucho antes incluso de mi patético intento de manipulación. Pero justo cuando estaba a punto de ser completamente arrasado, pasó algo extraño. Vi sangre salpicando el piso, pero no era la mía. Levanté la vista confundido, y vi sangre saliendo de los ojos, la nariz y la boca de las chicas. ¿Qué era eso? Solo pude quedarme mirando en shock mientras todas se desplomaban a mi alrededor una por una. La líder Shiny se quedó viendo sus propias manos con desesperación, quejándose de que por alguna razón todo lo que hace le sale mal, que había tomado otra mala decisión. Mientras todas quedaban tiradas sangrando en el piso, un grito ahogado de desesperación pura se me escapó, pidiéndoles que tuvieran vergüenza y me mataran de una vez. La verdad no entendía bien qué acababa de pasar, pero por el momento me había salvado. O tal vez no, porque las 5 valquirias estaban inconscientes y yo por fin me había quedado solo, aunque mi situación seguía siendo exactamente la misma. ¿Y ahora qué hago?, pensé. Estoy en un lugar donde ni siquiera pasan humanos casi nunca, en el lado exacto opuesto del planeta respecto a mi territorio. Las posibilidades de que algún demonio me encuentre aquí eran prácticamente nulas por los próximos 1000 años. Mi situación desesperada no había cambiado ni un poquito, y así arrancaba de verdad mi nueva vida de prisionero, con una sola pregunta rondándome la cabeza. ¿Qué iba a hacer ahora? Una semana tranquila después, seguía pensando en aquel episodio tan bizarro. En el momento pareció que las 5 heroínas se habían desmayado y hasta muerto por algún sangrado interno misterioso, pero al final ninguna murió de verdad. Resultó ser solo un sangrado de nariz gigante y simultáneo, causado por el exceso de emoción. Estaban tan poco acostumbradas a los hombres que mi actuacioncita tonta fue suficiente para hacer cortocircuito en sus cerebros. Ni siquiera las había evaluado bien durante la guerra. Si hubiera sabido que eran tan frágiles habría podido ganar fácil. Mi error de subestimarlas fue gravísimo. Encontré una manera bien rara de ganar esa primera batalla, pero ya era demasiado tarde para mí. Es extremadamente difícil escapar de las 5 al mismo tiempo, y mientras reevaluaba la fuerza de cada una me di cuenta del peligro real en el que estaba. Está la arquera Lovely, su puntería es perfecta. Si te apunta mientras corres ya estás muerto, aunque tal vez se pueda esquivar a corta distancia, y eso que ni siquiera ha mostrado todo su poder todavía. Después está Kiru, maestra de armas ocultas. Como es experta en sigilo, hay que asumir que me vigilan las 24 horas dentro de esta mansión. Durante la guerra varios batallones enteros fueron aniquilados por envenenamiento misterioso, estrangulación y golpizas. Todo obra de ella. Parece una niña pero es increíblemente cruel. Luego está Devious, la luchadora. Dominó un estilo único de artes marciales, y es un monstruo absoluto en combate cuerpo a cuerpo. Si se te acerca ya estás perdido. Ni la armadura sirve porque sus golpes rompen hasta el acero y la piedra. La maga Anest puede lanzar montones de hechizos a una velocidad increíble. Parece la mayor del grupo, pero sigue siendo solo una chica joven, cuya magia es más fuerte que la de demonios que han vivido siglos. Y por último está Shiny, la espadachina, que maneja una espadota enorme con esos brazos tan delicados, y la usó para desarmar por completo las debilidades de mis demonios más poderosos. Ella no tiene ningún punto débil. Contra ella fue con quien más sufrí. Para poder enfrentar a cualquiera de ellas, necesitaba mi cuerno de vuelta. Pero antes tenía que resolver el problema de esta joya de servidumbre. La única forma de quitármela era con la ayuda de quien me la había puesto, y no tenía idea de cuál de las 5 había sido, así que primero tenía que averiguar eso. Mi planeación estratégica se vio interrumpida cuando Devious entró de golpe al cuarto con delantal y cuchara de palo en mano, preguntando si estaba intentando escapar otra vez. Tartamudeé negándolo mientras ella explicaba que estaba haciendo la cena y quería saber qué me gustaba,
asumiendo que la comida de demonio era distinta a la comida humana. Me sorprendí. Le pregunté si de verdad iba a cocinar, y la pregunta pareció ofenderla. Claro que amaba cocinar. ¿Acaso era raro que a una chica le gustara eso? Ella cocinaba para todos durante sus viajes, dijo poniéndose roja. Rápidamente le aseguré que no era raro para nada, reflexionando sobre cuánto había cambiado el mundo humano, y le dije que agradecía la oferta, pero que prepararía mi propia comida. Su reacción fue explosiva. De ninguna manera. Ella quería que la persona que le gusta comiera su comida. Por un momento se veía como una chica cualquiera, y me costaba creer que fuera la luchadora más fuerte del mundo. Su emoción fue tan intensa que se metió en una fantasía bien vívida donde yo, usando solo un delantal, le ofrecía de manera seductora elegir entre la cena, un baño o a mí, y la fantasía fue tan fuerte que le provocó otro sangrado de nariz gigantesco ahí mismo en la cocina. Al recuperarse volvió medio apenada a lo que estaba haciendo y me trajo una sopa de mariscos, insistiendo en que la probara. Metí una cucharada a la boca y mis ojos se abrieron de la sorpresa. El sabor era profundo y riquísimo. Se notaba que lo había hecho con mucho cariño. Las cebollas estaban cocinadas hasta quedar dulces y el tocino con las papas la hacían bastante sustanciosa. Hasta podía ser plato principal. Cuando preguntó si de verdad me había gustado, el placer genuino en su voz era inconfundible. Un solo elogio bastó para que ella celebrara gritando que lo había logrado, alzando el puño en señal de victoria. Se puso tan feliz que empezó a saltar por toda la cocina. ¡Qué chica más inocente!, pensé. Pero esa inocencia pronto tomó un giro aterrador. Dijo que quería probarlo de nuevo, agarrando la misma cuchara que yo acababa de usar. Y ahí se dio cuenta. Esperen. Si bebía de ahí no sería como un beso indirecto, chilló toda emocionada, y antes de que pudiera reaccionar entró en trance declarando que ese era el plato que había tocado los labios del chico que le gusta. En su emoción no solo lamió el plato entero, sino que empezó a devorar el plato de cerámica completo, masticándolo como si fuera una galleta. Solo pude quedarme mirando totalmente horrorizado, pensando si de verdad era humana, porque ni los demonios se comen los platos. Cuando por fin volvió en sí, quedó súper avergonzada. Pero su mente ya estaba en otro lado. Murmuró soñadora que si el plato estaba tan rico, imagínate, si se comía también el tenedor. Y agregó pensando en voz alta que si un beso indirecto le hacía eso, ¿qué pasaría si de verdad se besaran? La chica dulce e inocente desapareció, y en su lugar apareció algo mucho más perturbador. Se acercó con una expresión de repente oscura y seria, diciendo, «Ah, cierto, Yakun». Se sentía un poco mal decirle esto a su novio, pero que yo supiera que ninguna de las 5 moría por cosas como veneno, ¿sí? La amenaza quedó bien clara, y después de eso anunció que iba a buscar agua al pozo y salió corriendo, dándome la oportunidad perfecta para escapar. No llegué muy lejos antes de toparme con Anest, la maga. Pensé para mis adentros que los humanos habían evolucionado de una manera absurda en solo unos cientos de años. «Dan miedo», murmuré por lo bajo. Anest preguntó qué estaba murmurando. Acababa de terminar una tarea, y sugirió que fuéramos a caminar y a platicar. Mientras caminábamos por el bosque tranquilo empezó a filosofar, diciendo que era un lugar bien apacible. Difícil de creer que hubo una guerra ahí hace apenas unos días. Le respondí gruñendo que no sacara conclusiones equivocadas, que yo seguía sin que me gustaran los humanos. Pero ella solo sonrió y dijo que el poder del amor es realmente increíble, con la voz suavizándose. Dijo que cambia todo, que hace que la gente abandone su papel de héroe o de rey demonio. Todo por amor, ¿no es así, cariño? O mejor dicho, mi amor. Su mano agarró mi brazo de repente, y ese contacto me dio un escalofrío de miedo, pero esta vez era distinto. Era un miedo frío y posesivo. Ella confesó, con la voz temblando un poco, que nunca antes había tenido miedo de ningún arma ni de la magia más poderosa, y que en un mundo perfecto seríamos solo ella y yo para siempre, no las 5 juntas, que le encantaría escaparse solo los 2. Pero que ni con toda su magia había forma de escapar de Shiny y las demás. Nos iban a rastrear seguro. Fue entonces cuando su expresión se oscureció, y me di cuenta de algo. La miré a los ojos, y lo que vi me aterró. Su amor por mí estaba completamente retorcido. Sus ojos se veían honestos y puros. Pero esta chica de verdad creía que yo la amaba de vuelta, y no tenía ninguna duda al respecto. Y eso era aterrador. Me miró con lo que ella pensaba que era empatía, y me dijo, «Pobrecito», que Shiny y las demás me forzaban a los abrazos de buenos días y a las caricias en la cabeza, que yo era demasiado débil para resistirme, que otras mujeres me tocaban, y eso me hacía sentir sucio y lastimado. Eso era lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Y entonces tomó mi confesión inventada, y la convirtió en un arma en mi contra,
diciendo que en el pasado, yo tocaba a muchas mujeres como si fueran muñecas. Su lógica retorcida dio un giro horrible cuando levantó el bastón, con una esfera oscura de energía crepitando en la punta. Pero no te preocupes, dijo con una sonrisa escalofriante, que me iba a limpiar ahí mismo. Ahora, me quedé mirando sin poder creerlo. Iba a usar su magia de explosión más fuerte en mí. ¿Por qué? Pensé que me amaba. Ella gritó el conjuro. Explota. Y un hechizo gigantesco salió disparado de su bastón y me envolvió en una explosión cataclísmica. Espera, ¿te volviste loca? Grité, pero ya era tarde. Al segundo siguiente yo era solo un pedazo de carbón. Mi piel había desaparecido por completo. ¿Duele?, preguntó Annest con toda calma, como si estuviera comentando sobre el clima. Pero no te preocupes, sanación gigante, dijo, y una ola de magia restauradora me cubrió, y en segundos mi carne se reconstruyó sola, nuevecita. Listo, dijo satisfecha. Ahora tenía piel nueva, un cuerpo que ninguna otra mujer había tocado. Me quedé sin palabras. En serio acababa de quemarme vivo solo por eso. Ella parece toda una damita gentil, pero probablemente es la más peligrosa de todas aquí. Su objetivo final quedó clarísimo cuando extendió la mano diciendo que mi primer abrazo y mi primer beso eran de ella. Ven aquí ahora, mi amor, con estos brazos nuevecitos, abrázame. De repente sus palabras se vieron interrumpidas por el sonido de fuego y explosiones justo afuera de la barrera mágica. Miré por la ventana y vi criaturas demoníacas cubriendo todo el cielo, y antes de que pudiéramos reaccionar una sombra enorme cayó sobre la casa entera. Era un dragón del cielo, un monstruo de altísimo rango, raramente visto incluso cerca de mi propio castillo. Annest se quedó paralizada. Su barrera tan poderosa había sido destrozada en solo 2 golpes. Era imposible que un dragón salvaje estuviera ahí por su cuenta, lo que solo podía significar una cosa: alguien lo estaba controlando. Fue en ese momento que Shiny llegó corriendo gritando si estábamos bien y por qué rayos había un dragón ahí. Pero el propio dragón respondió, con una voz que resonaba en un tono posesivo bien conocido, diciendo que ese era el nido de amor de él y de Hakun. ¿Cómo se atrevían? No tenía idea de quién era este nuevo loco controlando al dragón, pero en medio del caos vi un rayo de esperanza. Tal vez acababa de encontrar una salida. Esta era mi oportunidad para escapar de una vez por todas. El caos de afuera había sido organizado por un nuevo grupo de invasores, que desde un lugar seguro observaban al dragón que ellos mismos habían invocado destrozar todo. El dragón sí funcionó, celebró uno de ellos. Valió la pena gastar tanto dinero. Aunque la barrera de Annest era poderosa, la bestia logró abrir un hueco en ella en solo 2 ataques, dándoles la brecha perfecta. El líder del grupo miró la mansión imponente con una sonrisa torcida, diciendo que hacía mucho que no tenía sexo. Esperaba que hubiera algún hombre ahí adentro, que no le importaba si era un viejo decrépito, mientras trajera eso ahí abajo. Después gritó hacia la casa diciendo que si no querían morir salieran de una vez, que los ladrones de la ciudad Gen habían llegado a llevarse todo. Adentro las heroínas estaban lejos de contentas. ¿Qué es esto? En el nido de amor de ella y de Yakun, bramó Shiny. Devious estaba igual de molesta, quejándose de que ya bastaba, justo cuando estaba pensando en preparar algo de comida casera. Annest simplemente los llamó una molestia. Yo vi ahí una oportunidad de oro, una banda de ladrones contra los 5 humanos más fuertes del mundo. Aunque quisiera hacer algo terminaría atrapado en medio del fuego cruzado, pero quizás podríamos aprovechar toda esta situación caótica a nuestro favor. Las heroínas decidieron que no podían simplemente ignorarlos. Su plan inicial era solo darles una advertencia a los ladrones y entregarlos al pueblo más cercano. Después de todo, sus oponentes eran humanos, y ahí me di cuenta con un destello de esperanza que los humanos no pueden matarse entre ellos. Esa restricción de no poder matar a su propio oponente era bastante molesta, y si intentaban contenerse para no matar, tal vez eso me abriera una brecha. La oportunidad de escapar aparecería sola. Mientras los ladrones impacientes se preparaban para destrozar todo el jardín, bajamos a encontrarnos con ellos de frente. Miren quién bajó, sonrió el líder. 1, 2, parece que son 6. Su confianza se desinfló un poco cuando lograron vernos bien. Un grupo de chicas jóvenes y yo en medio. Parece mujer pero no es hombre, exclamó uno de ellos señalándome. Otro notó los cuernos de Annest y dijo, es verdad. ¿O será que su pareja es un demonio? El líder se burló de uno de sus compañeros diciendo que esa mocosa y su pareja siendo un demonio hasta era gracioso como chiste, pero obviamente no era verdad. Después sus ojos se clavaron en mí, y su cara se retorció en una sonrisa asquerosa, exigiendo que le entregaran a ese hombre, que esta noche lo iba a violar.
violar, que lo iba a drenar hasta la última gota y lo iba a dejar embarazado. Un silencio enfermizo cayó sobre todo el jardín. El sonido que hizo, ese ruidito húmedo y asqueroso, me dio un escalofrío en la espalda, y en ese instante exacto todo el ambiente cambió. Las 5 heroínas, que segundos antes solo estaban molestas, ahora se pusieron de pie de una manera completamente distinta. Las 5 se quedaron completamente inmóviles, sin ninguna expresión en la cara. Una voz helada cortó toda la tensión. Era Shiny, gritando que esos ladrones se largaran de ahí ya mismo. El líder de los ladrones solo se rió, sin darse cuenta del peligro mortal en el que estaba, diciendo que le daba un poco de lástima por ellas, pero que se consideraran solo unas chicas con mala suerte, y se murieran de una vez. Apenas se lanzó al ataque, Shiny se movió como un fantasma. Todo pasó en un parpadeo, un destello de acero, y el sonido asqueroso de algo partiéndose en dos. Y antes de que el tipo pudiera siquiera procesar lo que había pasado, su cuerpo quedó cortado por la mitad de un solo tajo con la espadota de la heroína. Esas burlas fueron las últimas palabras del ladrón. El grito final del hombre resonó por todo el jardín mientras su cuerpo partido caía al piso. Shiny se quedó parada encima de él con la espadota chorreando sangre, los ojos oscuros y vacíos, clavada en un solo pensamiento retorcido, que ese tipo quisiera tener un hijo con Hakun era, para ella, una ofensa imperdonable. No lo voy a permitir, declaró con la voz como un gruñido bajito, algo así como que solo ellas podían quedar embarazadas de mí, y que a todos esos parásitos pegados a mí, sin excepción, los tenía que exterminar. Yo solo pude quedarme mirando en shock total, pensando si a eso todavía se le podía llamar amor, o si en realidad estas heroínas eran una amenaza para la humanidad más grande que el propio rey demonio. Los ladrones que quedaban salieron corriendo despavoridos, pero ya era tarde. Las heroínas se movieron con una eficiencia fría y brutal, cortándolos sin la más mínima duda. Da hasta sorpresa que mataran a otros humanos con tanta facilidad, aunque 2 lograron escapar hacia el bosque, sus gritos perdiéndose en la distancia. Con los ladrones resueltos, mi atención se fue hacia el dragón del cielo, que con su amo ya muerto, se acurrucaba temblando en una esquina de la mansión, gimiendo como una mascota perdida. A pesar de toda la masacre que acababan de hacer, la reacción de Shiny fue de puritita lástima. Mirando los ojos vidriosos de la bestia, dijo que esa criatura había sido capturada y obligada a pelear contra su voluntad, que matarla sería demasiado cruel. De repente rompió en llanto, conmovida por su propia compasión, diciendo que bueno, qué feliz se sentía de tener un novio tan compasivo, malinterpretando por completo mi silencio de shock total. Las demás se conmovieron igual, y en un momento de locura colectiva decidieron adoptar al dragón gigante como mascota. Hasta le pusieron un nombre tiernísimo, Dragoncito. Mientras una parte de mí estaba preocupada, otra parte veía en esto un posible medio de escape, y justo cuando estaba pensando cómo convertir a esta nueva mascota en mi transporte de fuga, llegó un problema nuevo. Los 2 ladrones que habían escapado, le avisaron al pueblo cercano, y en poco tiempo una turba de aldeanos armados rodeó toda la propiedad. Al ver a las 5 chicas jóvenes y al dragón, sacaron la conclusión de que las heroínas estaban siendo controladas por un demonio. Hasta trajimos al exorcista del pueblo, gritó uno de ellos. Ellos no veían heroínas, veían chicas convertidas en herramientas de matar, y buscando con la mirada al demonio responsable, sus ojos se posaron en mí. Los aldeanos, viendo los cadáveres de los ladrones, no culparon a las heroínas, culparon al demonio que creían las controlaba. «Salgan de ahí, demonio», gritaban. Una de las mujeres me apuntó y me lanzó un ultimátum escalofriante, diciendo: «Yakun, no te voy a dejar escapar, ¿o prefieres que te quememos en la hoguera?». Una risa lenta y sincera se me escapó. Debería agradecerle a estos aldeanos tan despistados. «No te vas a escapar de ninguna manera», amenazaban, pero sus palabras no tenían ningún poder real, porque la joya de servidumbre me impedía desobedecer una orden directa y me impedía quitarme la vida. Pero correr sí era una opción. Nunca dijeron que no podía salir de este terreno. Mis cuernos iban a crecer de vuelta con el tiempo, y ya después resolvería lo de la joya, pero incluso sin ellos mi fuerza física natural seguía intacta. Aproveché el momento y salí disparado. Mi cuerpo quedó agotado de tanto correr montaña abajo, pero lo había logrado. Por fin era libre, fuera del alcance de los hechizos de detección de Anest y de la magia espacio-temporal de Kiru. Una carcajada salvaje y triunfante se me escapó. Ja. Pensar que me pusieron un nombre ridículo y me tuvieron encerrado como mascota humana. Pero todo empieza aquí. Los demonios vamos a resurgir. Mi celebración se cortó de golpe con una imagen imposible. Sus caras,
Sus caras estaban en el cielo. Era una proyección mágica gigantesca de las 5 heroínas, visible desde cualquier parte del mundo. Se veían apenadas pero decididas. El mundo entero está viendo esto, ¿verdad?, preguntó Shiny con la voz quebrada. ¡Qué vergüenza tan grande!, decía. Habían roto su promesa de mantenerse en secreto, transmitiendo su existencia a todo el planeta con tal de encontrarme. Shiny empezó una cuenta regresiva. 1, 2, 3, y de golpe un solo comando unificado retumbó desde los cielos, haciendo eco por todo el planeta entero. Shakun, vuelve a casa ahora mismo. Al instante la joya de servidumbre se encendió. Mi cuerpo se paralizó por completo. Cada músculo se trabó en su lugar. No puedo escapar. No puedo moverme. Mi breve probadita de libertad me la habían arrebatado de la manera más insana, pública y humillante posible.